¿Qué tal? Buenos días. Quiero agradecer infinitamente a Chris por la inmerecida invitación que me hizo y por la cual estoy aquí frente a ustedes hoy y a quienes hicieron posible este evento. Es un honor inmerecido para mí hablar hoy en este foro sobre subjetividad y violencia contemporánea. También agradezco la presencia de todos ustedes y espero estar a la altura de lo que aquí nos convoca. En un punto haré un paréntesis a modo de breve introducción, que al principio parecerá no tener sentido con mi tema, pero estimo necesario para que tenga algo de sentido lo que les intento compartir. Les ruego por favor que me tengan paciencia. Comienzo con dos epígrafes. El primero, de uno por favor. La ideología es estrictamente hablando solo un sistema que reclama la verdad. Es decir, que no es simplemente una mentira, sino una mentira que se vive como verdad. Una mentira que pretende ser tomada seriamente. Su dominio está garantizado, no por el valor de verdad, sino por su simple violencia extraideológica y promesa de ganancia. Este epígrafe es de Cicé. El segundo es de Bárbara Kazan. El interés del retorno a lo antiguo es lo que permite pormenorizar el poderío del discurso normal y la manera en la que nos adecuamos a él, en razón de que todos, lo queramos y sepamos o no, somos aristotélicos, comunes y corrientes. Bien, es una perspectiva muy generalizada, la de que la violencia, en términos generales, se origina en el interior de los individuos. Es algo que se da por hecho desde la ontología, con algunas filosofías que claman que el hombre es inherentemente malo por naturaleza, inherentemente malo o malo por naturaleza. De dos, por favor. Desde la biología, con perspectivas como el instinto. El hombre es un animal que tiene el instinto de agresividad para la supervivencia y, claro, desde la genética, con el gen del guerrero. De tres, por favor. Con las neurociencias y su centralización del cerebro, que puede resumirse en lo que en una revista de neuropsiquiatría se puede leer. De cuatro, por favor. Dice así: parece perogrullesco afirmar que el cerebro es el órgano de la conducta. Y si el cerebro es el órgano de la conducta, por lo tanto, la violencia no puede surgir de otro lado más que del cerebro, es decir, del interior del individuo. Y esto parece de la mayor lógica posible, lo más obvio y evidente, de pleno sentido común. Pero eso no es todo. Incluso para disgusto de algunos, ciertas perspectivas críticas comparten esta manera ontológica de ver las cosas, como la antropología, la psicología y la sociología. En mayor o en menor medida están dentro de la ontología y por lo tanto en la interioridad como la fuente de la violencia del individuo. Ya sea que acepten la idea hegemónica de que el cerebro es la conducta humana y la conducta humana es el cerebro, es decir, aquí se podría enmarcar la psicología, o que reconozcan que aunque el cerebro existe una combinación entre cierta tendencia inherente y una influencia del contexto, ya que podríamos poner a la antropología y a la sociología, epistemológicamente se enmarcan en la misma posición que lo anteriormente planteado. Me explico. Aunque se reconozcan influencias exteriores, no se deja de pensar en cierta masa, sustancia, ser, pulsante interior, que está a la espera de ser detonada, lo cual nos lleva a la paradoja de que tendríamos que estar cuidando 24/7 el contexto y que el contexto sea perfecto, porque como aquello está ahí pulsando desde dentro hacia la violencia, cualquier desequilibrio en esa armonía contextual nos granjearía, dependiendo del caso, grados de violencia. Lo cual me lleva al punto ecuatorial de esta perspectiva, el psicoanálisis. Así es. So pena de tener que recoger algunas vestiduras rasgadas al final o hacer enojar a alguien al estilo rudinesco, chiste local para mis amigos del foro, el psicoanálisis, específicamente de epistemología freudiana, entra en esta perspectiva. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Cuando hablo de epistemología freudiana, me refiero al psicoanálisis desarrollado por Freud, que al tiempo estableció la epistemología en la que se configuraron las grandes teorías post-freudianas, como las de Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, Balin, incluyendo a Miller
y estando excluido de esta epistemología únicamente Lacan. Como les decía, específicamente de epistemología freudiana, entra en la perspectiva ontológica de la violencia como originándose en el interior del individuo. El argumento es Freud a la letra. Más allá del principio de placer de 1920, nos da cuenta de la ontología del individuo y en ese texto está explayado de manera extensa y muy clara el hecho de que lo interno está en constante respuesta con lo externo, pero existe independientemente de este. Es lo que se conoce como el Umwelt contra el Inwelt. D6, por favor. Existe pues un mundo exterior y un mundo interior en la epistemología freudiana. ¿De qué consta ese mundo interior? Nuevamente Freud básico y a la letra. De pulsiones que empujan hacia una dirección, de placer, sexual, de muerte, y en la muerte podríamos poner a la violencia. Pero no solo eso, también el Kernungswesen, perdón por mi alemán, que es decir, el oscuro ello. Y creo que se ha culturizado bastante el concepto como para saber qué implica que el núcleo de nuestro ser sea el oscuro ello. Así, esta es la perspectiva hegemónica. La violencia se origina en el interior del individuo, aun y cuando no parezca del todo así. Siempre, en último punto y en el resquicio más nuclear, el interior es el origen de la violencia. Podemos incluso decir que el contexto es el detonante de la violencia y reconocer el factor externo, pero aún así estamos diciendo que se origina en el interior, pues lo externo es solo una concausa para que detone el interior. Pensar en sintonía con las perspectivas anteriores, lo recalco, es mero sentido común y resulta evidente, ¿cierto? Pero es necesario poner en tela de juicio el sentido común y también es necesario que yo haga ahora el paréntesis del que les hablé. Les pregunto, ¿las cosas son? Los griegos clásicos han sido de una influencia muy grande en toda la historia de nuestro pensamiento y gracias a eso hoy pensamos las cosas que pensamos. Pero ¿qué tal que si creemos que algunas cosas son así y no de otra manera posible gracias a la influencia de ellos? Si nos preguntamos en qué espacialidad nos encontramos y vivimos, nadie en su sano juicio nos respondería otra cosa que en el espacio 3D, D7 por favor. Pero ¿por qué? Porque es evidente, diría alguien con mucha confianza. De igual manera con el ser y la existencia de las cosas. Las cosas son y punto. Existen y se pueden palpar, medir, no son evidentes y si no, no existen. Pero, ¿y si todo esto no es evidente? ¿Y si alguien nos enseñó que vivir en el espacio 3D es evidente y por eso hoy nos parece perogrullesco? En efecto, pensamos que nuestro espacio es de las tres dimensiones, alto, largo y ancho, y que no puede ser de otra manera, pero no porque no sea evidente, sino porque fuimos educados en una larga tradición y milenaria gracias a un griego, Euclides. A partir de Euclides, narra Kaku, se instaló toda una tradición casi sectaria de las tres dimensiones, y esto devino en que hoy pensemos en términos de topología de la esfera y todo nuestro sentido apunte a que las cosas se originan dentro de algo, en este caso del individuo, o que algo de afuera entre y potencie algo que está dentro, como un gen. El movimiento que explica Kaku para establecer el reino de la tridimensionalidad es el siguiente. Primero fue Euclides quien indicó que un sólido tiene tres dimensiones. Luego vino Aristóteles quien afirmó categóricamente que nuestro espacio no podía ser de otra manera que tridimensional. Y ya se imaginarán el resto. Así se instauró una tradición histórica y que fue sectaria porque se perseguía a cualquiera que se atreviera a pensar en una cuarta dimensión o en dimensiones más altas o más bajas. Sí, la inquisición de las dimensiones, le diría yo. Ahora, podemos entender un poco más por qué nos parece tan evidente que vivimos en un espacio 3D y no choque con nuestro sentido común las posiciones sobre el origen de la violencia antes planteada. Parece que se fue. ¿Me logran escuchar? Muy bien. Lo mismo pasa con el ser. Ese tema filosófico que introdujeron los presocráticos de la mano de Parménides, para el que, a resumidas cuentas, lo explica Guattari, el ser es y lo que es no puede no ser. Fácil.
El ser para Parménides, D8 por favor, no tendría manera de convertirse. El ser para Parménides no tendría manera de convertirse en algo diferente porque atentaría, lo explica Guthrie, contra su máxima, pues sería convertirse en lo que no es. Así, Parménides le atribuye una inmutabilidad al ser. Digamos que mi posición epistemológica me obliga a decir que mi posición sería que Shakespeare hace una crítica a Parménides con To Be or Not to Be. Esta tradición filosófica griega del ser es la que nos hace pensar hoy en día por intuición que las personas son de determinada manera y no pueden cambiar. Por ejemplo, o que existe una manera del ser de los humanos, una esencia. En suma, que las cosas son de una determinada forma, tridimensionables, tangibles, observables, medibles, inmutables y un largo etcétera, y no pueden ser de otra. D9, por favor. Es decir, que no pueden ser de esta manera. Bidimensionables, no observables, probables, contradictorias. Ya abordemos de manera express que nuestro sentido común viene de toda una tradición filosófica que se puede ubicar en los griegos, que por supuesto se afianzó a través de los siglos con muchos otros filósofos, y que por eso ciertas ideas parecen evidentes, pero lamentablemente, de acuerdo con una larga tradición epistemológica que va desde Coiré, Kuhn, Bachelard hasta Lakatos, operar con el sentido común es operar con un sistema que se puede ubicar en los desarrollos y pensamientos del siglo XV. Ahora, aunado al hecho de que nuestra cosmovisión es del siglo XV, solemos pensar que vivimos en un escenario neutral de las cosas, por así decirlo, con plena libertad de decisión, nada más alejado de la realidad. A lo largo de la historia, las ideas que han superado la barrera de los individuos y de sus cerebros se han consolidado como discursos durante épocas. De ahí la gran importancia de los estudios Foucaultianos, porque han determinado en gran medida el rumbo de la historia de las mujeres y hombres. Esto, en la tradición filosófica, gracias a Hegel, se le ha denominado como Zeitgeist, que es el espíritu de los tiempos. Mentalidad de una época que, en palabras de Péchet, se impone de manera igual y homogénea para la sociedad. Es de tal efecto el Zeitgeist que científicos de divulgación y matemáticos coinciden en que, por ejemplo, Einstein solo pudo ser el genio Einstein debido a que el Zeitgeist reunía los elementos suficientes para soportar el desarrollo de su teoría. Si hubiera nacido en siglos anteriores, no hubiese desarrollado la teoría de la relatividad, pues no se contaba con la episteme para ello. Pero hay algo más determinante, lo que Napoleón en un movimiento novedoso usó de manera negativa, y que Marx definió, respetando el sentido negativo y ahora dándole un giro crítico, como ideología. Haciendo un salto histórico a partir de Marx, podemos ver que Zizek indica que en la actualidad lo que regula nuestras vidas, en una amalgama con la lógica del capitalismo, es la ideología dominante que nos impera a gozar. Marx la define en El Capital como ellos no lo saben, pero lo hacen. Es decir, ellos no saben que con su ejercicio de libertad, por ejemplo consumista, están reproduciendo la encarnizada lógica del capital, son su motor, no lo saben, pero lo hacen. Y la paradoja radica en que es la ideología dominante la que motiva a desear consumir en los términos en los que ahora conocemos y lo hacemos. Althusser, en un movimiento muy lacaniano, al plantear la teoría general de la ideología, nos indica algo sorprendente. La ideología no tiene historia. Si bien Marx, la ideología alemana, deja entrever eso, es Althusser quien lo dice con todas las letras. Así, la ideología, en términos generales, ha estado desde siempre y es parte de la estructura del sujeto. Y es por medio de esta que la ideología dominante tiene las vías de operar. ¿Cuál es entonces la relación ideología dominante
violencia. Para intentar contestar esa pregunta, primero debemos atacar la idea general del individuo, misma que comparten todas las perspectivas que desarrollé al inicio, incluido el psicoanálisis freudiano. En los desarrollos teóricos más abstractos se ha llegado a la conclusión, desde la sociología con Luhmann, la antropología con Dumont y desde el psicoanálisis con Lacan, de que la idea del individuo, por evidente que nos parezca, es decir, todos aquí nos parece evidente que cada uno somos un individuo, usted es un individuo, usted es otro individuo, yo soy otro individuo. Esa idea tan evidente es inviable, obsoleta y errada. La idea de un individuo en sociedad no se sostiene porque toda explicación a fenómenos se mantiene siempre enmarcada en la ontología ya planteada. De 9, por favor. De 10, perdón. Es complicado que se escuche. Luhmann optó por desechar el individuo y propuso reemplazarlo por sistema psíquico, es decir, en vez de individuo, sistema psíquico. Dumont se encargó de rastrear de dónde viene la noción del individuo y cuándo nació en nuestra historia. Él llega a la tajante conclusión de que es un invento moderno. La idea de individuo no ha existido desde siempre, es un invento moderno. Y Lacan lo rechaza y trabaja con sujeto, pero no con un sujeto cualquiera, no el de la filosofía, con un sujeto que opera solo en 2 dimensiones. Un sujeto bidimensional, es decir, un sujeto bidimensional, mismo que es necesario que les exponga aquí. Ven ahora por qué el paréntesis que les hice de los griegos y el sentido común. Si no, esto suena a pura locura. Al no poder aquí explayar toda la teoría del sujeto lacaniano, me limitaré a exponer algunas de las aristas que me parecen más fundamentales y las justificaré citando Lacan. El primer punto sería: el sujeto de Lacan no tiene esencia y por lo tanto carece de ser en el sentido ontológico, puesto que Lacan a lo largo de su obra rechaza la ontología, y esto es así porque para él, y lo cito, el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Por este efecto, él no es causa de sí mismo, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Fin de la cita. Que el sujeto no pueda ser causa de sí mismo, además de operar como argumento contraevolutivo, implica un rechazo del ser como causa y sustento del sujeto. Y si se rechaza el ser como causa, no cabe fundar el sujeto en un cuerpo o en la materia, sino en el lenguaje. Esto tiene sentido porque para Lacan el lenguaje crea la materialidad, y lo cito: es el mundo de las palabras, dice Lacan, el que crea el mundo de las cosas, y no viceversa como se suele pensar. El segundo punto: si no es cuerpo ni individuo, ¿qué es? Lenguaje. Y como el lenguaje es material, el sujeto corresponde a una superficie, una con la que se trabaja en la topología. Cito a Lacan: eso quiere decir que para acercarse a las cosas, es decir, a las cosas materiales, no tenemos que sorprendernos tanto de tener que hablar del sujeto como de una superficie. Todo lo que se presenta como razón es reductible a una superficie. Todo lo que es red puede inscribirse sobre una hoja de papel. Fin de la cita. En topología de superficies, por ser abstractas, no son orientables en la realidad. Solo hay algunas que se pueden sumergir en el espacio 3D. Lo que quiere decir que se pueden hacer modelos materiales con unas y otras, como la superficie de Klein, con las cuales solo se puede trabajar en abstracto. ¿Qué quiere decir sumergir una superficie bidimensional en un espacio tridimensional? Después de quebrarme mucho la cabeza, di con el ejemplo, el mejor ejemplo que podía encontrar en la vida, y lo tuve desde siempre. Es mi capítulo favorito de Los Simpson, que se llama Homero al cubo. En ese capítulo, Homero trata de esconderse de sus cuñadas y termina atrás del armario atravesando una superficie bidimensional.
¿Qué es lo que sucede en ese capítulo? Aquí podemos ver la secuencia. Homero es una superficie bidimensional porque es animado en 2D y al cruzar por la barrera, por la superficie detrás del librero, se sumerge en el espacio tridimensional. Entonces en la segunda y en la tercera podemos ver el proceso de sumergirse. Se está sumergiendo, termina sumergido completamente y termina 3D, ¿no? Y ahí está enmarcada la superficie por la que atraviesa. Eso es sumergir una superficie bidimensional en un espacio tridimensional. Pues bien, mi propuesta es que la materialidad de lo que creemos que es un individuo, es decir, ustedes, yo, la cual no podemos obviar, en realidad es una superficie sujeto sumergida en el espacio tridimensional, es decir, lo mismo que ocurre en este sujeto. Lo que quiere decir que somos un modelo que representa una superficie abstracta. Por eso el cuerpo material está totalmente determinado en todos los aspectos por el lenguaje mediante el significante. Que el sujeto también sea una superficie quiere decir que opera en red, lo cual nos lleva al último punto sobre el sujeto. Nuestra evidente individualidad, lo repito, Lacan es ficción, es mera ficción, porque Lacan indica que el sujeto nunca es solo, y les cito, solo. Eso quiere decir otra cosa. Esto quiere decir que el sujeto falla, en la medida en que no es ahí uno solo. Que podemos redoblar la fórmula SA en la medida en que ahí no está uno solo. Es decir, la individualidad y esta perspectiva súper individual de hoy en día del egoísmo para Lacan no aplicaría. Y esto sucede así porque el sujeto de manera estructural está en un inmixing, que sería la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Qué quiere decir un inmixing? Que un sujeto bidimensional se empalma con otro de tal manera que ya no se puede diferenciar qué es de uno y qué es de otro, o qué espacio de una superficie es de un sujeto y qué espacio es de otro. De tal forma que, y cito a Lacan para ejemplificar esta red, ese discurso del otro no es el del discurso abstracto, nos dice Lacan, es el discurso del circuito en el cual yo estoy integrado. Yo soy uno de sus eslabones, de tal suerte que el discurso hace un pequeño circuito en donde se encuentran tomadas toda una familia, un clan, todo un campo, toda una nación o la mitad del globo. Fin de la cita. Hay que romper entonces con la perspectiva de la topología de la esfera. Romper con la creencia de que todos somos esferas individuales y que estamos contenidos a su vez en una gran esfera que podemos llamar mundo exterior, el Umwelt, y permitirnos pensar en una topología diferente, una del sujeto bidimensional, en donde no existe ni adentro ni afuera, o su equivalente en donde el interior es exterior y el exterior es interior. Así, les propongo que la violencia no se origina en el interior, sino de manera radical en el exterior. Toda violencia mínima o máxima, terrorista o civil, racial, misógina, particular, global, se origina de manera exterior por medio de la ideología dominante. Y como no existe una interioridad del sujeto, este está inundado en ella, por así decirlo de alguna manera. Para ser más exacto, usando el neologismo de Lacan y hablando más topológicamente, la violencia es éxtima. Para esto, también les propongo que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces la ideología dominante no solo está estructurada así, sino que es un lenguaje. Y claro, también opera de manera bidimensional y de ahí su alcance y su eficacia. Es por eso que la ideología dominante nos interpela con tal eficacia, pues no hay un borde tridimensional que la detenga de operar sobre nosotros. No hay una barrera que reforzar como si se podría con una esfera. Si a una esfera le untamos, no sé, que se puede decir una película muy fuerte, ya no se penetra, ¿no? Se puede uno proteger, pero en este caso no. No hay chaleco anti-ideología, como si hay chaleco antibalas, no hay chaleco anti-ideología. Por eso Sitiaz Zizek, que refiriéndose a la ideología dice, su dominio está garantizado. Ya casi termino, usaré solo un ejemplo para ilustrar
cómo es que el dominio exterior, la ideología dominante exterior o éxtima, opera como bidimensional y origina la violencia sin nada de un adentro, sin tener que estar pensando en adentro de algo. Aunque este algoritmo se puede aplicar a cada caso. El caso reciente del niño que mató a su maestra e hirió a otro profesor y a 5 de sus compañeros para luego suicidarse. Un niño de 11 años, con su madre asesinada, padre con cargos criminales y terroristas, y un abuelo con armas, acceso a internet y a foros de ideales supremacistas y terroristas, en uno de los países más violentos y sanguinarios del mundo. ¿Me explico? La ideología dominante en estado puro, haciendo cadena bidimensional con un sujeto bidimensional a tal grado e influencia que el día que se suicidó, el niño iba vestido como uno de los autores del tiroteo trágico de Estados Unidos sucedido en 1999 en Colorado. ¿Creen que es exagerada la eficacia y el alcance que le atribuyo a la ideología? Pregúntense, ¿qué relación tenía ese niño del 2020 con aquel adolescente de 1999? ¿Qué tenía que ver con el Colorado? ¿Alguna vez estuvo ahí siquiera? ¿Podría ubicar este niño que cometió este acto, podría ubicar en el mapa la escuela de Columbine? Y sin embargo, iba vestido como otro acontecimiento de la ideología dominante en una tarde roja del siglo pasado. Lo peor, que si no se hubiera suicidado, tendríamos a una larga fila de expertos de los campos anteriormente mencionados, buscando en el interior del niño los motivos por los que hizo lo que hizo. Porque siempre existe la pregunta ideológica. Pero todos los demás niños también están enfrentados con la violencia, también están expuestos. ¿Por qué solo él llevó a cabo esa acción? No, debe algo de estar mal en él, en su psicología, en su cerebro, es decir, adentro de él. Pero no está adentro de nada ni de nadie. El origen no está dentro del abuelo, del papá, de él, sino entre ellos y de manera éxtima. Puede parecer conservador o pesimista, pero no hay un futuro utópico posible mediante la armonía después de la revolución, como el final de la trilogía de Matrix. ¿Recuerdan esa escena final donde hay armonía? Sino, concuerdo con Lacan, únicamente la revolución. Es un juego de palabras muy difícil de traducir del francés. Es decir, con la revolución, como la palabra lo indica en su acepción más estricta, como una revolución permanente, es decir, revoluciones una tras otra, como la revolución permanente de la trama de Matrix. Ahí podemos ver cuando el arquitecto le explica a Neo cómo la Matrix ha sido una revolución tras revolución. En el momento en el que le dices eso, van por la sexta Matrix, el sexto elegido. Entonces habría un séptimo elegido, un octavo elegido y así, etcétera, etcétera. Una revuelta tras otra ad infinitum. Revoluciones. Esa es el cálculo que yo estimo. Solo se puede así con revoluciones, no una revolución, no la revolución del comunismo, no solo la revolución del feminismo, sino revoluciones tras revoluciones tras revoluciones. Esto se puede enlazar con lo que autores como Zizek y Bauman indican al decir que nos acercamos cada vez más a cierto punto cero. Eso es lo que dice Zizek. O que ya no existe más el futuro. Las cosas son ahora sin una idea sólida del futuro como en siglos anteriores. Y eso lo dice Bauman. Siglos anteriores, si había una perspectiva siempre sólida hacia el futuro. Hoy en día, analícenlo, piénsenlo con la almohada, ya no existe esa idea sólida del futuro. Al contrario, todo nos está alcanzando hoy. Cierro con esto. No crean que obvié el hecho de la pregunta obligada, que sería más o menos así. Y si es del exterior y ha existido desde siempre, pues al aparecer nosotros ya estaba, es decir, al nacer yo ya estaba, al nacer alguien más ya estaba, al nacer el más viejo de nosotros ya estaba, ¿qué la originó a ella? Dios, el diablo, la evolución. Pero sepan que tanto la pregunta como la respuesta no es de un orden científico, es correspondiente a un orden metafísico y no al orden de lo que aquí nos convoca. Por mi parte es todo, muchas gracias.